Esta semana, una noticia de política exterior domina los titulares mundiales. Venezuela. Si escuchamos sobre una guerra y los frentes te buscan para hablar de algo más, créelo, es urgente por las opiniones que Venezuela ha generado aquí. Te estamos mostrando un video sobre Irán. Querrás verlo porque en este momento la nación de Irán está al borde del colapso. Está enfrentando una crisis peor que los disturbios de Masa Amini, peor que las décadas de sanciones internacionales e incluso peor que la guerra de 12 días del año pasado contra Israel. Las ciudades están escapando del control de Teherán. Se informa que el ayatolá se está preparando para hacer una salida rápida, y está en duda si la economía de Irán o su suministro de agua será lo que colapse. Primero, Israel está de nuevo en el camino hacia una guerra total, y apenas unos días después de las acciones de Washington en Venezuela, parece que el tío Sam ya tiene en la mira un nuevo objetivo. Al leer "este es un año loco" en las noticias, pensé, bueno, es Groenlandia, ¿no? Oh, estaremos ocupados. 47 años tras la Revolución Islámica, Irán podría no durar un mes. Aquí tienes lo esencial sobre la crisis actual en Irán y lo que nos puede decir sobre una tormenta que podría llegar en solo unos días. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Al inicio de este episodio, sería prudente reconocer un tema constante en nuestra geopolítica. En décadas recientes, han sido comunes las predicciones sobre la posible caída de la República Islámica de Irán. Las ocasiones en que la República Islámica realmente ha colapsado son exactamente cero. Para entender por qué esta vez podría ser diferente, necesitamos contexto, empezando por el difícil 2025 que originó la crisis de 2026. Durante el año pasado, Irán recibió gran poderío militar israelí y estadounidense en la guerra de 12 días de junio. Aunque los ayatolás de Irán podrían considerar una victoria que su régimen no fuera destruido, la guerra dejó consecuencias. El aparato de defensa de Irán, sus defensas aéreas, sus reservas y líneas de producción de misiles y su programa nuclear quedaron gravemente comprometidos durante la guerra, cada uno sufriendo daños que tomarán años en reparar. Luego, Irán fue golpeado por una crisis de agua que solo ha empeorado, ya que la lluvia que Irán necesita desesperadamente simplemente no ha llegado. Irán ha tenido que ver cómo gran parte de su red internacional de organizaciones proxy fue desmantelada. Hamas y Hezbollah, en particular, han sufrido graves reveses a lo largo del año. Mientras tanto, en el frente interno, la moral pública ha estado cayendo. A medida que los radicales pierden la fe en su régimen y las personas que se oponen a los ayatolás pierden cualquier motivo real para temerles. Cuando Irán enfrentó una crisis económica a finales de 2025, estaba en una posición muy débil para responder. Especialmente cuando sus problemas financieros nuevos resultaron graves. El problema más urgente fue la rápida devaluación del rial iraní, moneda que ya tenía mal desempeño y que en semanas recientes cayó a mínimos históricos. Hasta ahora, el rial se cotiza a 14 millones por uno frente al dólar estadounidense. Eso es una locura. Felicidades, eres multimillonario en Irán, probablemente multimillonario. Esa es una devaluación rápida de aproximadamente 80 veces en comparación con hace solo un año, incluso con las cifras oficiales. La inflación en Irán se disparó a alrededor del 42% anual y la inflación en los precios de los alimentos ha sido aún peor, superior al 70%, ya que la comida y otros bienes básicos se han vuelto inasequibles. Los líderes de Irán han decidido que era el momento justo para aumentar los precios de la gasolina subsidiada en el país también. Gran decisión, así que con el pueblo iraní ya presionado desde tantos frentes al mismo tiempo. No fue sorprendente que la gente reaccionara negativamente al saber que el rial valía casi lo mismo que una pelusa de bolsillo. Al inicio, solo pocos salieron a las calles, principalmente comerciantes en la capital, Teherán. A diferencia de otras protestas en Irán, donde el régimen responde con dureza e inmediatez, los vendedores ambulantes de Teherán no sufrieron represalias inmediatas. Al día siguiente, volvieron a las calles y su número había aumentado. Al día siguiente, las multitudes crecieron de nuevo. Actos similares de desafío comenzaron a surgir en otras ciudades iraníes. Y luego incluso en el campo rural, donde históricamente las represiones tienden a ser más severas. En una semana, las protestas se volvieron un fenómeno nacional y ahora están en todo el país. El proyecto de amenazas críticas de seguimiento de conflictos lo destacó en su actualización diaria del lunes. Desde el inicio de las protestas, el 28 de diciembre, Irán ha visto más de 350 protestas en 28 de las 31 provincias del país. Ya está claro que estas protestas son diferentes a los levantamientos masivos de 2022 y 2023, tras la muerte de Mahsa Amini bajo la custodia de la Policía de la Moralidad de Irán.
En ese tiempo, las protestas dividían a Irán por temas de religión, conservadurismo social y creencias o falta de ellas en los valores del régimen iraní. Ahora, sin embargo, la causa de las protestas es más unificadora, preocupaciones económicas graves y crecientes, agravadas por corrupción y mala administración, con el potencial de afectar a todos, sin importar sus creencias. Eso no solo significa que los civiles están sintiendo el dolor, también lo están los soldados, las fuerzas de seguridad interna y los líderes religiosos locales que apoyan al régimen. Toda la furia contenida de la oposición política de Irán sigue ahí, reprimida después de las protestas por Mahsa Amini. Fracasó y aprendió lecciones valiosas en ese difícil periodo. Y han tenido motivos para animarse, ya que el régimen de Irán ha ordenado a su policía de la moral permitir más cosas. Algo que todos los ciudadanos saben que los ayatolás nunca permitirían si todavía fueran tan poderosos como solían serlo. A inicios de enero, las protestas se volvieron disturbios, enfrentamientos con la policía, vandalismo y ataques a instituciones estatales. Peor aún, la gente empezó a morir, con las 2 primeras muertes confirmadas por medios estatales el 1 de enero. Tras que las fuerzas de seguridad abrieran fuego en ciertas zonas, el régimen tomó medidas mucho más severas contra las protestas. Y aunque hizo todo lo posible por aparentar que diferenciaba entre protestas pacíficas y disturbios, el líder supremo de Irán instruyó abiertamente a las fuerzas de seguridad. Esa cita dice que los alborotadores deben ser puestos en su lugar. Fin de la cita. El jefe del Poder Judicial pidió ninguna misericordia contra los alborotadores. Las acciones de las fuerzas de seguridad de Irán han cambiado el panorama. Hasta el 6 de enero había al menos 35 muertos y más de 1.200 detenidos, según activistas. Un hospital fue allanado y el régimen afirma que células organizadas buscan aprovechar la agitación. Aunque los intentos de calmar a los manifestantes han terminado, el régimen parece estar en pánico. Directivas filtradas del Banco Central de Irán ordenaron a bancos e instituciones financieras prepararse para cierres masivos, colapso de infraestructura y caos en el régimen. A pesar de sus problemas financieros, el régimen intentó anunciar pagos mensuales en efectivo para los ciudadanos. En un discurso televisado, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, sugirió que la crisis podría estar fuera de control. Lo citaremos a continuación. No deberíamos esperar que el gobierno maneje todo esto solo. El gobierno simplemente no tiene esa capacidad. Fin de la cita. Y antes de continuar, nos gustaría tomar un breve momento para presentarnos a las muchas personas que probablemente están viendo nuestra cobertura por primera vez. 2026 ha sido un año agitado, lo que hace que más personas vean nuestros videos. Hola, en Warfronts somos relativamente nuevos en el análisis de conflictos. Creemos que en YouTube ofrecemos algo que destaca entre el ruido habitual de los medios globales. En Warfronts, nuestra misión es explicar de forma clara y precisa los conflictos y cambios geopolíticos mundiales. Con todo el contexto y todos los matices que deberías tener a tu disposición, no afirmamos ser expertos, no afirmamos ser imparciales. Buscamos ser un conducto para el mejor análisis de expertos disponible, presentándolo de forma clara y relevante. Mientras nos mantenemos conscientes de nuestros propios sesgos, que todos tenemos, para que no comprometan nuestro contenido en la medida de lo posible, el sesgo está en todas partes. Si eso suena como algo que te gustaría tener como parte de tu dieta mediática, por favor considera suscribirte. Y si quieres apoyar el trabajo que hacemos aquí, entonces revisa nuestro sitio web premium, Frontesco. Ahí analizamos conflictos poco reportados e invitamos a expertos y periodistas premiados a compartir sus opiniones. Todo cuesta solo 5 al mes o 50 al año, es una muy buena oferta. Y también ayuda a nuestro equipo a ampliar nuestras ofertas gratuitas mientras seguimos siendo financieramente independientes, lo cual es importante, porque de nuevo, el sesgo. Este viernes publicaremos un episodio gratuito de Pregúntanos lo que sea en Frontesco. No necesitas ser miembro, solo visita el sitio web para verlo. Tratará sobre las consecuencias de Venezuela y artículos que explican más la situación. Échale un vistazo. Y para nuestros espectadores que ya están suscritos, bueno, gracias por su apoyo, ahora vamos a subir la intensidad. Incluso con toda la agitación y el caos que enfrenta Irán, tenemos que enfatizar que el colapso del régimen no es una conclusión inevitable. Si nada más, los líderes de Irán han demostrado ser muy resilientes ante crisis agudas. Aunque los problemas hoy son más graves que en las protestas de Mahsa Amini, aún hay una pequeña posibilidad de que Teherán recupere el control. Pero esta vez hay otro problema a considerar. Los adversarios globales de Irán han estado esperando un momento como este y ahora están aumentando la presión.
Israel lidera la ofensiva actualmente, y Benjamín Netanyahu ha advertido durante meses sobre un posible conflicto con Irán. Benjamín Netanyahu viajó a Estados Unidos para informar a la administración Trump sobre nuevos ataques importantes, con Trump indicando que él y el principal apoyo internacional de Israel respaldaban la idea. Israel afirma que Irán busca reorganizar grupos como Hezbollah en el extranjero, restaurar la producción de misiles y posiblemente reactivar su programa nuclear. Israel ha mostrado un gran interés en las crecientes protestas en Irán, con altos funcionarios israelíes, señalando que su nación apoyará el movimiento de protesta. Recientemente, Israel ha presionado a aliados iraníes en el extranjero desde este lunes. Israel renovó su campaña de ataques aéreos contra objetivos de Hezbollah y Hamas en todo el Líbano, después de que funcionarios libaneses no cumplieran con el plazo impuesto por Israel para desarmar a Hezbollah por su cuenta. Informes de inteligencia de código abierto, citando fuentes israelíes, indican que Netanyahu podría haber aprobado un plan de ataque militar que podría entrar en vigor en las próximas 48 horas, y el ejército de Israel parece haber pasado a un nuevo estado de máxima alerta. Las recientes noticias de Estados Unidos podrían ser peores para Irán, sobre todo tras el evidente cambio de régimen estadounidense. La operación en Venezuela hace apenas unos días, después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, Trump y su círculo cercano advirtieron públicamente a las naciones del mundo que sería prudente que prestaran atención. Y según funcionarios iraníes que hablaron con Reuters, existe un verdadero temor en Teherán de que se conviertan, cito, en la próxima víctima de la agresiva política exterior de Trump. Fin de la cita. Un día antes de la operación en Venezuela, Trump lanzó esa amenaza en redes sociales. Si el régimen iraní mataba, cito, a manifestantes pacíficos, entonces Estados Unidos estaba, cito, listo y preparado para actuar. Esa declaración se hizo cuando los muertos reportados en Irán aún eran de un solo dígito. Al momento de escribir esto, el número de muertos es de 35, incluyendo menores de edad. Públicamente, Irán ha respondido con todo su habitual fuego y azufre. El martes, el líder supremo Khomeini afirmó que su nación no cree que Israel evite la confrontación y que, en respuesta, Irán no limitará su reacción ante un futuro acto de agresión israelí. De hecho, él amenaza con que Irán incluso podría lanzar un primer ataque si considera que sus intereses o su soberanía están bajo una amenaza suficiente. El lunes, medios estatales iraníes informaron que Irán recibió misiles Iskander de Rusia. El Iskander es un misil balístico con ojiva de hasta 700 kilas y alcance de 500 kilómetros. No es suficiente para alcanzar Israel, pero es más que suficiente para atacar activos estadounidenses en Qatar, Bahrein o Kuwait, forzar el cierre del estrecho de Hormuz o atacar infraestructura petrolera clave en Arabia Saudita, los Emiratos u otros países del Golfo. Sin embargo, en privado, Khomeini podría tener otros planes. Un informe de The Times, basado en inteligencia occidental, indica que planea huir a Rusia si las protestas superan a las fuerzas de seguridad iraníes. Según ese informe, Khomeini y hasta 23 asistentes y miembros de su familia volarán directamente a Moscú en un avión lleno de efectivo y otros bienes. En un plan inspirado por las acciones de Bashar al-Assad durante el colapso del régimen sirio en 2024, y en este punto puedo imaginarme a ellos jugando videojuegos juntos en Rusia. Y sí, eso significa que existe una posibilidad real de que la agitación geopolítica de principios de la década de 2020 termine, con Khomeini y al-Assad Tagank juntos en el sofá de un departamento. Creo que Evan lo escribió y hace el mismo chiste que yo y van a jugar Call of Duty. Increíble. Independientemente de las verdaderas intenciones de Khomeini, todas las señales apuntan a una acción militar inminente en Medio Oriente y probablemente con Irán en la mira. Recientemente, más de 12 aviones de transporte estratégico de Estados Unidos cruzaron el Atlántico a Gran Bretaña y después al este. Según el Diario de Defensa del Reino Unido, muchos de esos aviones transportan helicópteros de los Night Stalkers, la unidad de élite que llevó a la Fuerza Delta al centro de Caracas hace unos días. Hablando de la Fuerza Delta, según informes, también se han trasladado al Medio Oriente, junto con otras unidades de élite estadounidenses en Europa, incluyendo fuerzas del ejército, Rangers y fuerzas de asalto aéreo, que están siendo reubicadas rápidamente mientras hablamos. Datos de rastreo muestran aviones cisterna y de transporte de Estados Unidos y Reino Unido rumbo al Medio Oriente. Análisis de fuentes abiertas sugieren que un apagón en el espacio aéreo de Grecia y Chipre el lunes pudo haber buscado ocultar movimientos de activos estadounidenses. Aeronaves de inteligencia de Estados Unidos operan constantemente frente a Irán y el jefe del Comando Central de Estados Unidos visitó Bahrein recientemente. De acuerdo con Kurdistán 24, la Fuerza Delta está tomando posiciones en las fronteras de Irak con Siria y Jordania, posiblemente con el objetivo a corto plazo de enfrentarse a las milicias respaldadas por Irán en la zona que se niegan a desarmarse, aunque esos informes actualmente son un poco confusos.
Finalmente, no podríamos dejar de mencionar una serie de informes que sugieren problemas en Siria, donde, según se informa, Israel ha advertido al líder transicional de la nación, Ahmed al-Shara, que Irán planea matarlo. Rumores indican que al-Shara fue levemente herido en un enfrentamiento reciente en el Palacio Presidencial de Damasco, mientras que fuentes militares israelíes han compartido de forma anónima que se están preparando para que Irán lance un ataque en algún lugar del Medio Oriente. Parece que una crisis repentina, con o sin al-Shara, podría causar una respuesta militar inmediata de Jerusalén. Lo peor para el régimen iraní es que los ayatolás no tienen razones para creer que pueden disuadir una acción de Israel o Estados Unidos ahora. Las defensas aéreas de Irán quedaron devastadas tras su guerra de 12 días con Israel y los enfrentamientos previos, dejando de lado los misiles Iskander. Y el país básicamente no tiene medios para protegerse de un ataque aéreo inminente. Sus reservas de misiles de largo alcance y drones no han sido destruidas, pero sí seriamente reducidas, junto con gran parte de su infraestructura de lanzamiento. La destrucción por parte de Israel de instalaciones clave de la cadena de misiles de Irán impedirá a Irán reabastecer sus reservas pronto. Sus fuerzas internacionales no pueden ayudar y sus tropas terrestres no sirven ante un ejército israelí que no quiere enfrentarlas. Aunque Teherán podría amenazar el estrecho de Hormuz o la producción petrolera de Medio Oriente, carece del poder de fuego necesario. Tendría que enfrentarse a la abrumadora represalia que seguiría. Y todo eso ya sería suficientemente malo, incluso si la sociedad iraní no estuviera en un estado de agitación total. En este momento, las paredes se están cerrando sobre los ayatolás desde todos los frentes, no de manera pasiva, no por accidente, sino porque las muchas fuerzas que quieren ver caer al régimen de Irán han reconocido que este es su momento. El movimiento de protesta de la nación está tomando el control. Israel está preparado y listo para entrar en un conflicto total. Y Estados Unidos ha dejado muy claro que no se detendrá ante ningún límite internacional excepto su propia ambición. Irán está al borde del colapso. Y sus líderes, sus ciudadanos y sus enemigos parecen saberlo todos. Lo que sigue es la destrucción, e Irán puede que no tenga mucho tiempo antes de que ese proceso comience. Gracias por vernos.